tanto han equivocado con un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al abogado Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos venido hablando en las últimas semanas del caos político, de la falta de institucionalidad, de la falta de juridicidad en el Ecuador. Usted fue asambleísta. Usted pudo haber ido a la reelección, pero pensó y dijo no. Y hay otras personas, como quien estuvo la semana anterior, el ingeniero César Ron, que fue por segunda ocasión a la asamblea y luego se retiró. Quisiéramos alguna explicación. ¿Qué tal, Fernando? Un saludo para toda la audiencia que nos ve. Bueno, creo que yo me adelanté un poco a César, que al final sí se lanzó, ganó y se retiró de una asamblea que ha decepcionado mucho a las familias ecuatorianas, que creo que está enfrascada en el juego de las sillas, pensando en quién se quita, quién se pone de tal o cual cargo, pero no trabajando en lo esencial, que es servir a las familias ecuatorianas. Hoy por hoy estamos viviendo la peor crisis de inseguridad de la historia reciente de nuestro país. La delincuencia todo el tiempo, cada semana hay una nueva o varias nuevas tragedias que lamentamos. Y ante eso la Asamblea tiene que ponerse a trabajar, hay que ponerse de acuerdo en los temas fundamentales del Ecuador. El Ecuador tiene un grave problema también, que es la desocupación. Y por supuesto, no viene inversión porque ven que hay inseguridad en el orden jurídico y en el orden de la seguridad pública. Y por eso se debe establecer un nexo en la labor de los diferentes poderes del Estado. Pero si en el judicial se libera a personas con sentencia y en el Ejecutivo no se hacen las cosas de forma debida y en el Legislativo no se actúa a propósito de esos grandes objetivos, entonces el país está estancado o a lo mejor va hacia atrás. Necesitamos seguridad, primero seguridad ciudadana para poder defender la vida de las familias ecuatorianas y seguridad jurídica para atraer inversiones que son las que generan empleo, trabajo, prosperidad para las familias en el campo y en la ciudad. Vamos a lo primero. ¿Cuál es el problema de la inseguridad ciudadana? Por un lado, un escenario de guerra entre carteles del narcotráfico, como se ve en México, como se ve en Colombia, pero sumado a un factor que no se ve, por ejemplo, en las grandes ciudades mexicanas, que es la delincuencia callejera totalmente desbordada. Cuando hace poco acabamos de ver cómo le disparan a un señor y su hijo lo llora en un video desgarrador que hemos visto, creo que todos en el Ecuador. Eso no es una guerra entre carteles, eso es un padre de familia víctima de la delincuencia callejera común. Eso no es un producto de la guerra o los amotinamientos en las cárceles. Entonces, aquí esa es la inseguridad de siempre, que está descontrolada. Para eso necesitamos un Estado en su conjunto que funcione. El gobierno haciendo lo suyo, que es el principal responsable en este tema. Digamos las cosas como son, el gobierno es el que maneja la fuerza pública, el que está a cargo de la estrategia y la política de seguridad. Tiene que tomar el toro por los cuernos y mostrar resultados. ¿Hay que cambiar ciertas leyes? Sí, yo en lo personal, cuando estuve en la Asamblea, propuse endurecer las penas contra los delincuentes, incluso en los casos de violación propuse que haya cadena perpetua, y ahí sí se opusieron algunos que hablan de derechos humanos, y hay que cambiar la justicia, porque de nada sirve que el policía haga su trabajo, la ley sea buena y luego el juez corrupto, no todos, pero sí algunos, liberen a los delincuentes porque están enconchavados con los criminales. Pero ¿cómo se logran esos cambios? Porque hemos sido recurrentes en la crítica, y una crítica constructiva y positiva. No nos anima a otra cosa que no sea un cambio para nuestros ciudadanos.
y sin embargo seguimos en lo mismo y vemos que las cosas no cambian, muy por el contrario. Yo digo que ya la palabra lo insospechado no es insospechado en el Ecuador, sucede lo peor. Porque tiene que haber mano dura y decisiones contundentes aquí. Miren lo que ha pasado en El Salvador, un país que tiene una inseguridad mucho más grave que la nuestra, donde las guerras entre bandas tienen décadas, las maras, mucho peor que en Ecuador, y con mano dura el presidente Bukele, al que se le critican algunos temas, pero en esto ha actuado correctamente. Bueno, ha cogido, ha metido presos a miles de pandilleros en pocos días y les dice: señores, aquí esto es sencillo, ustedes siguen y aquí se corta la comida en las cárceles. No se trata de irrespetar la vida ni el derecho a defenderse que tiene cualquier persona, hasta el peor delincuente tiene derecho a defenderse, pero no existe derecho humano a matar, a violar, a robar, a asesinar. Eso no existe, y aquí lo que falta es ponerse los pantalones y tomar decisiones. La delincuencia nos puede someter, no debe someter a los países, para eso están las autoridades. Si bien es cierto, ha habido críticas al presidente Bukele en El Salvador, pero estamos hablando de 70,000 miembros de las maras, se sabe, son muy violentos y por supuesto en las cárceles también han degenerado en desmanes. Entonces, tiene que haber límites, en cierto modo, pero tiene que haber un deseo férreo también de cambiar las cosas. No el trato que se asigna ahora, que salgan libres por cualquier cosa. Fernando, y los límites son claros, son los derechos humanos bien entendidos. Derechos humanos no significa alcahuetería a la delincuencia como algunos aquí defienden. Derecho humano a tener un abogado, obviamente que haya pruebas contra alguien que se acusa, nadie está diciendo lo contrario, si no se prestaría el sistema para la injusticia. Pero una vez que se ha determinado que una persona es responsable, tiene que pagar pues con todo el peso de la ley. Y ese ya es un tema de gestión. Tiene que haber patrullaje en las calles, tiene que haber entrenamiento, dotación suficiente para la fuerza pública, tiene que haber el respaldo absoluto al policía que utiliza la fuerza cuando debe. Eso no significa auspiciar el abuso policial de ninguna manera, pero no puede ser que en algún momento vimos que algunos aquí se disfrazan de policías y salen libres, pero los verdaderos policías están en la cárcel mientras a los delincuentes los sueltan con beneficios. Porque ahí el mensaje es terrible. Resulta que la ley es estricta para el policía, pero eso sí es muy amplia y permisiva con el delincuente, pues y con esos mensajes se produce lo que estamos viviendo hoy, que la delincuencia campea y los policías están atados de manos. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos para proseguir en este análisis sobre un tema que verdaderamente está hiriendo a la sociedad ecuatoriana y tiene que haber una reacción. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Él es Carlos. Durante 15 años ha recorrido la ciudad de 8 a 8, recogiendo y dejando pasajeros. Y nunca ha visto la ciudad tan linda, con mejores accesos, calles pavimentadas y avenidas que le permiten llegar a cada punto en menos tiempo. Cada obra, cada proyecto lo hacemos por ti, para mejorar tu vida, cambiando a Guayaquil. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes.
Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Hablamos de la seguridad pública en el primer bloque. Vamos a hablar de la seguridad jurídica. El Ecuador debe ser receptor de inversiones, pero por el tema jurídico tampoco vienen las inversiones. Y hay probabilidades en la actualidad cuando vemos que hay un gobierno de izquierda en el Perú y que pueden venir, como de hecho han llegado algunos inversionistas de ese país al Ecuador. Pueden venir también de Argentina, que están padeciendo una crisis financiera, económica sumamente grave. Colombia puede tener próximamente un gobierno de izquierda con Gustavo Petro. El Ecuador tiene que prepararse, ser un país que genere seguridad para esas inversiones. Totalmente, hay que aprovechar la coyuntura de tener a un presidente que es empresario y eso hay que explotarlo positivamente, pero tiene que verse resultados. Yo creo que eso más depende de la gestión del gobierno en estos momentos que de cambiar leyes, porque ahí, seamos sinceros, el pueblo ecuatoriano decidió. Más que el cambio de leyes, me refería a la actitud de quienes conforman el cuerpo judicial en el Ecuador. Sí. Y el respeto a las leyes, por supuesto. Por supuesto que sí, en una justicia en la que es difícil confiar, no se invierte. Ahí hay ventajas, por ejemplo, acudir a la mediación en el arbitraje. Yo actualmente presido un centro de arbitraje y mediación en la Universidad Espíritu Santo, que justamente lo que busca es que cuando hay conflictos y hay un sistema judicial en el que la gente no confía, en el que las empresas no confían, poder acudir a otros mecanismos. Creo que eso hay que impulsarlo y veo que el gobierno ha tomado algunas acciones para restableciendo impulsar. el CIADI, especialmente los arbitrajes a nivel internacional. A nivel internacional y a nivel local. Incluso a veces nosotros tratamos conflictos laborales que en vez de ir a la justicia ordinaria se resuelven de manera mucho más rápida, mucho más barata, de manera más pacífica, y la gente pues resuelve sus problemas, que para eso debe servir la justicia, no para empeorar los problemas, sino para solucionarlos. El arbitraje y la mediación son grandes herramientas en esa línea. Otra herramienta importante, las alianzas público-privadas. Hace poco se presentó un proyecto de ley en la Asamblea para mejorar la regulación, no pasó, esa es la democracia, pero ya hay una normativa que ha servido en el Ecuador para concesionar los puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera. Es decir, normativa hay, tiene que haber la gestión aprovechando la coyuntura de tener un presidente amigable con el mundo empresarial, pues de atraer esas inversiones, de concretarlas, porque eso significa empleo, eso significa trabajo en la ciudad y en el campo, que, ojo, no nos olvidemos, la mayor fuente de empleo del Ecuador es el sector agropecuario, que necesita además incentivos y ayudas en un momento de crisis mundial por la guerra con Ucrania. El gobierno envió, por ejemplo, una ley de inversiones. Esta no pasó. Hay una ley que tiene que ver con lo laboral, se sabe que no siquiera podría ser enviada. Pero resulta, y usted fue asambleísta, que hay leyes a través de las cuales se puede continuar con los sistemas, como por ejemplo de concesión, una serie de formas en las que se puede lograr. Incluso no hay zonas francas, pero hay otros sistemas como las zonas de desarrollo económico que son parte de la legislación ecuatoriana. Entonces, ¿es decisión y voluntad política del gobierno para poder establecer este tipo de formas para mayor producción en el Ecuador? Así es, aquí lo que se necesita es acción y resultados por parte del gobierno. Entendiendo una realidad, guste o no guste, el pueblo ecuatoriano en las urnas decidió que Guillermo Lasso sea el presidente y decidió que la asamblea no sea de mayoría de la línea de gobierno. Esa fue la decisión democrática y así funciona la democracia, pues cuando a uno le gusta y cuando no le gusta también. Entonces es difícil que se logre, por ejemplo, una reforma laboral de derecha con una asamblea que tiene 2/3 de izquierda, pues eso no va a pasar nunca. Salvo que, y en esto sí podría haber reflexión de lado y lado, que se entienda, a ver, si hay esta tensión, vamos a reformar mirando hacia el centro, vamos a buscar consensos alejados de lo ideológico. Creo que en eso ha faltado mucho por parte de la Asamblea y también por parte del gobierno. Aquí pensar que el Ecuador lo hacemos todos, no una ideología
política, y creo que ahí hay espacio para reformas. En lo laboral, reconociendo, por ejemplo, el trabajo por horas de miles de ecuatorianos que hoy trabajan por horas, pero como no está contemplada esa figura en la ley, no tienen seguro social, no tienen estabilidad laboral, y más bien sería ampliar derechos sin precarizar y sin perjudicar a quien hoy tiene un trabajo de jornada completa, por supuesto. Ahí se puede caminar. Sin embargo, teniendo en cuenta que el gobierno no tiene mayoría, pues hay que ser prácticos. El gobierno tiene que avanzar en todo lo que no necesita cambios legales, que es muchísimo. El propio presidente lo dijo en una entrevista, que de 10 cosas que necesita el Ecuador, 9 se pueden hacer sin la Asamblea. Pues hay que hacer esas 9 porque las familias ecuatorianas necesitan seguridad, empleo, salud, educación, y eso no puede seguir esperando. El gobierno está muy próximo a cumplir un año en funciones. Le quedan 3 y, por supuesto, tiene que ser muy efectivo, eficaz en sus acciones y en sus decisiones, porque el país tiene que enrumbarse por el camino de la producción y el crecimiento. Si esto no ocurre, entonces el futuro va a ser nefasto en el ámbito político, porque vendrán todos aquellos que simplemente ofrecen y que luego destruyen. Ya vivimos una amarga experiencia que no queremos que se repita. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Fernando Guayo. Muchas gracias, Fernando. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El turismo es una fuente de ingresos para muchos países pequeños en América Latina, para los más grandes como México, Brasil, Argentina también. Pero en el mundo, si hacemos referencia a lo que sucede en Europa, estamos hablando de ingresos de 60.000, 70.000 millones de dólares en Italia, en España, en Inglaterra, por concepto de turismo. Hay que trabajar en ese ámbito. Les vamos a presentar una entrevista con el experto a nivel internacional, Arnoldo Nardone. Él es asesor, un consultor del municipio de Guayaquil, de la empresa municipal de turismo de nuestra ciudad. Escuchemos esta entrevista sumamente importante cuando se busca que se retorne a la normalidad en este negocio, el de la industria blanca, como se conoce al turismo. Es indudable que en el mundo se despierta un interés por el turismo, esta industria blanca, esta industria que fue tan afectada por la pandemia, pero que a su vez genera sin duda esperanzas de un mundo diferente y un mundo mejor. Qué mejor cosa escuchar de un experto como usted, el que nos diga cómo ve usted cómo se están retomando las actividades del turismo en el mundo.
Bueno, en principio decirles que todos los vaticinios que se habían hecho previos y durante la pandemia están, digamos, fracasando, si es el término, porque había vaticinios bastante, diría yo, negativos en general, y que hablaban de poco menos que, bueno, esto se terminaba, que el turismo caducaba, que la gente no iba a viajar, que si había una recuperación recién iba a ser el 2024, y lo que está pasando es todo lo contrario. Es decir, esto del Omicron que hemos tenido, que si bien es más contagioso, demostró mucho menos letalidad, y como que muchos de los científicos ya empezaron a opinar que sería casi el fin de la pandemia esta última cepa, y con un mundo que está en un proceso de vacunación muy elevado, es evidente que el mundo está recuperando rápidamente los niveles que tenía en el 2019. Las aerolíneas están aumentando las frecuencias aéreas, están aumentando las conexiones que habían cancelado. En el caso puntual de las reuniones y congresos y eventos, por ejemplo, los centros de convenciones en Europa están apenas un 15-18% menos de reservas que tenían en febrero del 2019, previo a la pandemia. La gente viaja, vemos los vuelos prácticamente completos, y esto es una señal clara de que la presencialidad y que el turismo sigue más vivo que nunca, y que, por ejemplo, el turismo de reuniones y eventos salió muy fortalecido, porque a veces las soluciones transitorias, como fue todo este tema de la virtualidad, sí sirvió, pero en determinada manera nos llegó a aburrir, si es el término, y también a cansar bastante. Y la gente necesita, somos un ser social, la humanidad es social y tiene que encontrarse. Y los negocios no solamente pasan por una capacitación o una conferencia online, pasa por el encuentro mano a mano, cara a cara, y ese relacionamiento y esas cosas que se logran únicamente en lo que llamamos nosotros comunidades, sean comunidades académicas, comunidades de negocios y además el turismo en general. Se vuelve incuantificable las pérdidas a nivel del mundo y, por supuesto, en lo particular en los países. Los estados fueron y apoyaron a los sectores, en el caso de Europa, también en los Estados Unidos. Menor el interés ese por ayudar en América Latina. ¿Cómo sale adelante el sector turístico sin esa ayuda? Reitero, en América Latina no ha habido el aporte de los estados como sí en Europa y en el primer mundo. Bueno, hubo, digamos, diferentes niveles de acuerdo a los países de apoyos al sector turístico. Hubo países que apoyaron mucho más que otros. Yo no generalizaría tanto, porque hubo países que realmente dieron un apoyo muy importante en exoneración tributaria, en préstamos blandos a pagar posteriormente con tasas muy bajas. Incluso fueron bastante condescendientes en el caso de gastronomía, en la apertura al público. Al principio empezaron con el delivery, después se empezó a abrir al público rápidamente. Pero creo obviamente que sí, que muchas veces el turismo es parte de una política, yo diría, no creo que se interprete mal, parte de una política de Estado en el sentido que integra la política del Estado, pero no como política de Estado, es decir, lo toman ahí como algo más. Pero muchas naciones, muchos países dentro de América Latina, la incidencia en el PBI de cada uno de esos países del turismo es tremendamente importante. Quizás en algunos sea el más importante. Entonces el haberle negado apoyos y el haberle negado sustento determinó una pérdida de empleo catastrófico, una pérdida de calidad de vida, un pasaje de mucha población hacia la pobreza extrema, la pérdida de empleo que fue gigantesca con el estudio que hizo la CEPAL y los miles de millones de dólares que se dejaron de generar. Evidentemente esos destinos están por sí mismos, intentaron salir adelante y lo están logrando, pero ha sido mucho más complejo. Europa tuvo más soporte, Asia tuvo más soporte, Australia tuvo más soporte. Además estos lockdowns, esos cerramientos, esas cuarentenas, esas medidas fueron catastróficas. Hoy en día, por ejemplo, se está exigiendo que los países mínimo es no complicar tanto los trámites migratorios. Los países tienen que abrirse más y dar las facilidades para que la gente ingrese, la gente quiere viajar. Este es el año de la recuperación económica en todos los ámbitos y en el turístico, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que va a hacer Guayaquil o está haciendo para obtener precisamente esos resultados? Bueno, Guayaquil lo bueno que tuvo es que no esperó a que la reactivación empezara a mostrar sus primeros síntomas
en este año o quizás a finales del 2021, sino que en plena pandemia, en plena crisis, realizó actividades fundamentales para posicionarse a nivel latinoamericano y para generar esa suerte de preparación previa a la reactivación. Es decir, ha hecho un trabajo formidable. El municipio y el sector privado trabajaron juntos, a seguir, para mí es un ejemplo, en tratar de destrabar la situación, pero también pensando en el futuro, no solamente el momento, sino que venía en el futuro y cómo se preparaban mejor, cómo promocionaban mejor, cómo participaban en ferias, cómo actuaban con personas que podían traer eventos, cómo veían la apertura turística. También, digo, desde el año pasado con el nuevo ministro que es de acá de Guayaquil, creo que tiene una mentalidad abierta, una mentalidad diferente, con un plan ya estipulado, y todo eso, bueno, le ha servido a Guayaquil para estar realmente preparado, a diferencia de otros destinos de América Latina. Se dice que invertir en turismo es invertir en lo adecuado, porque para muchos países es sin duda la industria del futuro. El Ecuador tiene un gran potencial, Guayaquil también. Hay naciones pequeñas en Centroamérica cuyos ingresos son fundamentales. Estamos hablando de Costa Rica, de República Dominicana. Cuba vive, en definitiva, del turismo. El Ecuador puede vivir del turismo y Guayaquil también. Las convenciones, los congresos, pueden encontrar un lugar mejor que los destinos actuales en la ciudad de Guayaquil para el futuro. Por supuesto. Además hay algo que, por ejemplo, yo durante la presentación del día de hoy mostré, que son cifras oficiales de países como Argentina, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Estados Unidos, que dejan bien clara la prioridad que debe tener sobre ese sector. Estamos hablando prácticamente que una cuarta parte, 25% de los ingresos, ingresan, si lo consideramos en el impacto económico del turismo, por lo que es el sector reuniones y eventos, lo cual comprende muchos sectores, no solamente es el médico. Hay 8 sectores diferentes, o a veces más, casi 12, que generan reuniones y eventos y que pueden venir, y es el más rentable, es el que además rompe la estacionalidad, porque hay eventos de enero a diciembre, aparte genera estadías prolongadas de casi 4 a 5 días, el gasto promedio por participante es el más elevado del planeta en todos los sectores del turismo tradicional, y evidentemente existen fortalezas propias del destino que lo llevan a ser un destino ideal para ese tipo de turismo. Pero además, no solamente Guayaquil, otros destinos dentro de Ecuador lo debe hacer. Lo que debe hacer Ecuador quizás es fortalecer mucho de la centralidad del gobierno, del Ministerio de Turismo, esa imagen de primero de Ecuador país, y luego darle la fortaleza que corresponde a los destinos que tienen más fortaleza en este sector y también en el turismo general, como es el caso de Guayaquil. En un solo evento usted expresó, uno que se va a realizar en Guayaquil, podría haber un ingreso de $1,5 millones de manera directa y creo que a 3,5 millones de manera indirecta. Exacto. Quisiera que nos explique esa parte. Es la Confederación Latinoamericana de Nutricionistas, se va a hacer en el año 2026, es un congreso que se hace cada 3 años. Tiene un promedio de 1.000 participantes, una duración casi de 5 días, y ese evento surge porque cuando uno va a la feria no solamente pone un stand y se queda esperando que la gente venga. Se hizo una presentación de destino en un desayuno donde hubo 37 compradores, y uno de esos compradores fue a una reunión posterior con el equipo del buró y confirmó que le interesaba estar en Guayaquil. Hicimos el contacto con el contacto local, se hizo el acuerdo y se ganó el evento. Y ese evento va a dejar 3,5 millones, con muchas noches de hotel, con mucho consumo de gastronomía, y eso evidentemente muestra a las claras la importancia que tiene, aparte de mostrarnos al mundo, porque a ver, uno no se puede aislar entre muros o entre los límites geográficos de su país, tiene que salir también a ver qué hace la competencia, cuáles son las nuevas estrategias, vincularse con el mundo, vincularse con los expertos, es la manera, ¿no? Uno aisladamente y sentado en un escritorio nunca va a lograr absolutamente nada. Yo le agradezco mucho. Placer, gracias. Un gusto. Agradecemos los conceptos emitidos en nuestro programa por el señor Arnoldo Nardone, experto internacional en el negocio turístico. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado,
país que tiene